Hola, buen día. Mi nombre es Daniela Alvarado y formo parte del grupo Juegos del Hambre. Pertenecemos a la Maestría de Administración Pública y junto a mis compañeros vamos a iniciar esta presentación correspondiente al trabajo grupal de la unidad número 3. En mi caso voy a comenzar hablando de Henry Mintzberg, nacido en Montreal, el 26 de agosto de 1939. Es un profesor académico internacionalmente reconocido y autor de varias publicaciones sobre negocios y gestión. En la actualidad es profesor de cátedra de estudios de gestión en la Universidad de Canadá, donde enseña desde el año 1968. Y su teoría se basa en el comportamiento organizacional. Como ya mencionábamos, es uno de los teóricos más influyentes en el campo de lo que es la gestión y la administración y define la estructura de la organización como el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas distintas, consiguiendo de esta manera la coordinación de las mismas. En sus libros, tanto la estructuración de las organizaciones como el diseño de las organizaciones efectivas, identificó los componentes que son esenciales de una organización. En su análisis, este autor proporciona una herramienta valiosa para poder describir y comprender la estructura organizacional de una empresa. Este enfoque permite clasificar y diseñar estructuras funcionales adaptadas a diversos tipos de organizaciones. Este autor se centra en dos principios que son fundamentales para así poder entender lo que es el funcionamiento organizacional. Ellos son la división del trabajo y la coordinación de las tareas para poder alcanzar metas específicas. Su modelo ofrece una visión integral de los elementos esenciales que deben estar presentes en cualquier organización, aunque la forma en que se manifiestan puede variar según el tipo de empresa. Mintzberg identifica 5 componentes que son claves en la estructura organizacional. Voy a empezar a definir cada uno. En primer lugar tenemos cumbre estratégica. Este nivel se encuentra conformado por el director general, las autoridades de alto rango y sus asistentes directos. Representa el nivel más alto y jerárquico de la organización, encargado de tener una visión más general y de definir los objetivos y las políticas fundamentales. Luego tenemos línea media. Aquí se encuentran los gerentes, supervisores y otros responsables que actúan como intermediarios entre lo que sería la cumbre estratégica y el núcleo operativo. Su rol, básicamente, es delegar y coordinar las tareas de los diferentes departamentos para así asegurar que se cumplan los objetivos establecidos por la cumbre estratégica. En tercer lugar tenemos tecnoestructura. Un ejemplo de este componente es el Departamento de Recursos Humanos, donde su función principal es estandarizar y controlar los procesos de trabajo, de manera que asegurando que se sigan las normas y procedimientos que se encuentran establecidos, se optimice el funcionamiento organizacional. Núcleo operativo. Este grupo se encuentra compuesto por los trabajadores que realizan las actividades básicas y que están relacionadas de manera directa con la producción de los bienes o la prestación de servicio. Sus responsabilidades incluyen desde la recepción de materia prima hasta la transformación de estos insumos en productos y su posterior distribución. Por último tenemos lo que es el staff de apoyo, que es básicamente un grupo que incluye al personal
que brinda servicios auxiliares y no forma parte de manera directa de la estructura operativa de la empresa. Algunos ejemplos pueden ser el personal de seguridad, el servicio de limpieza, entre otros. Lo que hacen es apoyar a la organización, pero sin estar involucrados de manera directa en lo que serían las actividades principales de producción. Mintzberg también introduce lo que es el concepto de configuraciones organizacionales, que son distintas formas en las que las empresas pueden estructurarse, dependiendo de su entorno y de sus necesidades internas. Cada organización puede adoptar una o varias de estas configuraciones según las características particulares que tenga dicha organización. Tenemos estructura simple, frecuentemente se utiliza en pequeñas y medianas empresas. Este modelo es altamente flexible e informal. La estructura se basa en la supervisión directa por parte de los miembros de la cumbre estratégica, aunque suele ser más común en empresas que son más pequeñas, pero aún así también podemos encontrarlo en grandes organizaciones. En segundo lugar tenemos lo que es la burocracia mecánica. Este modelo es característico de organizaciones que llevan a cabo trabajos simples, repetitivos. Se basa en la estandarización rigurosa de procesos para poder minimizar la incertidumbre utilizando controles burocráticos exhaustivos. En tercer lugar, lo que es la burocracia profesional. A diferencia de la burocracia mecánica, la burocracia profesional se enfoca en lo que es la estandarización de habilidades y conocimientos de los profesionales. Es muy común en instituciones como por ejemplo las universidades, hospitales, etc., donde la especialización y la experiencia son cruciales. En cuanto a la forma divisional, en esta configuración, la organización se divide en unidades que son semi-autónomas, cada una con funciones específicas. Estas divisiones se encuentran coordinadas por una dirección central. Este modelo es más frecuente en empresas que son más grandes, como multinacionales, conglomerados, entre otros. Y por último, la adocracia. La adocracia es un modelo que es altamente flexible y se basa en equipos de trabajo que son autónomos, que colaboran de manera coordinada y dispersa. La autoridad en una adocracia puede cambiar de manera totalmente dinámica y adaptarse rápidamente a nuevas demandas, a nuevos proyectos. A pesar de su efectividad en entornos que son cambiables, variables, es uno de los modelos más difíciles de implementar, ya que tiene una alta flexibilidad y una alta autonomía. En resumen, el modelo de Mintzberg radica en su capacidad para poder ofrecer una comprensión más detallada de cómo las organizaciones pueden estructurarse para maximizar su eficiencia y adaptabilidad. Al identificar la configuración adecuada según los objetivos y el entorno de la organización, Mintzberg proporciona una guía valiosa para el diseño organizacional, en donde su enfoque va a permitir a las empresas adoptar su estructura para poder optimizar tanto el rendimiento como también así poder responder de una manera mucho más efectiva a los diversos desafíos que puede presentar el entorno. Y de esta manera asegurar también una relación más armoniosa
entre lo que serían sus componentes, tanto internos como externos. Bueno, mi nombre es Álvaro Cabrera, estudiante de la maestría y compañero de Daniela y de Juan, que en conjunto estamos haciendo esta presentación y a mí me correspondió Peter Drucker. Eh, bueno, como una breve biografía, él fue consultor y profesor de negocios, tratadista austríaco, abogado de carrera, considerado el mayor filósofo de la administración, también conocido como management del siglo XX, autor de más de 35 libros, y sus ideas fueron decisivas en la creación de corporación moderna. Drucker escribió múltiples obras reconocidas a nivel mundial sobre temas referentes a gestión de organizaciones, sistemas de información, sociedad del conocimiento, eh, así como también dejó huella en el tema del management, pues es considerado el padre de este como disciplina y ha sido objeto de estudio en las más prestigiosas universidades del mundo. Eh, digamos que su carrera empezó a mediados de 1943 eh, sobre escritos de política que le dieron, digamos, cabida en la General Motors, dando conceptos y eh, asesorando en temas, digamos, de corporación. También se interesó mucho en el tema de la importancia de los empleados, de equipos de trabajo y cómo esto ayudaba a superar o a tener el rendimiento deseado en las organizaciones. Em, en 1969, en la era de la discontinuidad, su libro más conocido, Drucker escribió sobre la sociedad del conocimiento, que podría ser, digamos, una de las teorías más importantes que escribió, em, sobre temas de tecnologías de la información, la comunicación, digamos, todo lo que tiene que ver con sociedades del conocimiento, temas de economía, mercado, estructura de la industria, productos, servicios, etcétera. Y también muy adentrado en el tema de mercados laborales. También se interesó en temas de la relación entre sociedad y política y pues cómo llevamos esto a nivel ya más empresarial y de organizaciones. Bueno, de otra parte, Peter Drucker es considerado como uno de los grandes gurús y padres de, como lo mencionaba ya, la gestión empresarial. Temas ya más especializados y en temas especializados en corporativismo. Digamos que su principal teoría se centra en análisis de autodiagnóstico para las empresas y tiene 5 grandes áreas de conocimiento, que sería misión, visión de la empresa, clientes, necesidades del cliente, resultados y un plan empresarial. Digamos que en la misión se ve más el tema de una empresa, como el espíritu, vocación que cada empresa tiene frente al mercado. Es decir, que la misión no es más que la razón principal o razón de ser de la empresa. Eh, digamos que se menciona que la empresa debe ser capaz de contar con una misión única y que ésta se resuma en un lema o frase que resuma su actividad, toda vez que sería más sencillo y más simple a la hora de entender la misión y la visión de la empresa. El cliente, para él el cliente también muy importante. La empresa debe conocer perfectamente primero el mercado en el que se mueve para así poder, digamos, adentrarse en el mismo. Concretamente también analizar las características de la clientela, hacia quién va dirigido su producto, a quién le quiere vender, digamos, cuál es el nicho de venta. Esto es delimitando bien el target, como se dice, o público objetivo. Es siempre una tarea complicada, pero siempre es tenido en cuenta en las teorías que expresaba Peter Drucker.
Es claro que la empresa venderá sus productos o servicios a todo tipo de personas y clientes, pero se debe identificar claramente a quiénes nos vamos a dirigir. Es lo que les mencionaba, tener un nicho claro de a quién van dirigidas nuestras ventas y sobre quiénes se van a verter todos los esfuerzos, con independencia de quienes terminen comprando. O sea, se tiene el enfoque, pero al final de cuentas no importa quién termine comprando nuestros productos que salgan a la venta. Necesidades. Una vez se conoce quién es nuestro cliente objetivo, mujeres de 30 a 40 años, por ejemplo, que les gusta el medio ambiente, sostenibilidad, preocupadas por el bienestar, salud, etcétera, se deberán analizar cuáles son necesidades reales. Esto, pues, es un ejemplo que se expresa y descubrir cómo los productos o servicios pueden satisfacer. Sí, entonces no es solo a quién va dirigido nuestro producto, sino también las necesidades que tenga el cliente para adquirirlo. Bueno, en resultados es un proceso que se deberá controlar y evaluar de forma continua, toda vez que así se mira el rendimiento de la empresa. Para este modo entender también qué procesos han resultado satisfactorios y se debe mantener o mejorar, y cuáles son innecesarios y o contraproducentes, en dado caso para retirarlos del mercado o tener otra estrategia de marketing. El plan estratégico hace referencia a qué objetivo se quiere conseguir o implementar a medio o largo plazo. Por ejemplo, abrir una sucursal en un país vecino, o sí, o revisar cuotas de mercado que tienen los competidores. Tener clara la estrategia a largo plazo ayuda a no perder de vista los objetivos principales de la empresa e ir redefiniendo la misión-visión que se comentaba anteriormente. Digamos que en definitiva, pues Drucker propone un autoconocimiento profundo de la empresa o idea de negocio para así garantizar la supervivencia en el tiempo, en entornos cambiantes, y asegurar una estrategia de liderazgo basada en mejora continua y calidad en nuestros procesos. Sí, entonces, digamos que en conclusión, esa es la teoría más importante de él: conocer la empresa, saber gestionar grupos de trabajo, implementar estrategias que nos permitan ser sostenibles en el tiempo y también ser simples a la hora de lanzar nuestros productos, eh, con el fin de tener una organización más sencilla y más operante, y dejar de lado ineficiencias que puedan conllevar a tener problemas, digamos, en la organización, que no permitan un despegue propicio en el mercado. Buen día para las personas que escuchan esta presentación. Mi nombre es Juan José Velázquez Molina y soy estudiante de la maestría en Administración Pública de la Universidad de Buenos Aires, y hoy tengo el honor de presentarles la vida y obra del ingeniero Henry Fayol, el llamado padre de la administración, nada más y nada menos. Para empezar, quisiera hablar un poco de la biografía de Henry Fayol y cuáles fueron sus inicios. Henry nació en 1841. Él nació en Estambul, Turquía, pero se trasladó a Francia en una edad muy temprana. En Francia, en 1860, él se gradúa como ingeniero de minas. Allí, como ingeniero de minas, es donde consigue un trabajo en la compañía de minas Coventry for Campbell, perdón por la pronunciación. Él en esa empresa dura más de 3 décadas, es decir, desde la década de los 60, 70, 80 y 90. En esa época en donde él trabajó hasta ya llegar hasta los años 1900, él pasa desde una entrada, es decir, lo que sería un junior, a pasar a ser un senior, a llegar a ser director general, debido a que hizo una reestructuración exitosa dentro de la empresa, dentro de los puestos que llevaba, y sobre todo era muy innovador y organizado. Su capacidad justamente que él tenía para gestionar, para reorganizar, para llevar a cabo proyectos,
fue lo que lo hizo que en 1888 él fuera ya nombrado como director general, gerente general o inclusive, como nosotros ahora conocemos, CEO de esta empresa de compañías de minas Coventry for Combo. Él en esta empresa, él lleva varios éxitos que lo llevan a escribir un libro. Su obra principal llama Administración Industrial y General, publicada en 1916, es decir, 2 años antes de su retiro profesional. En esta obra, Henry habla y establece sobre lo que hoy conocemos que son los principios de la administración. En este libro, Fayol argumenta que la administración no es solo una actividad que se da en las empresas, sino es una actividad común de toda organización humana que se puede dar tanto en instituciones como en gobiernos como en empresas. Básicamente, él hablaba antes de los principios sobre funciones, en donde él explicaba que existen justamente funciones que van de acuerdo a un orden lógico. Ese orden lógico significa el planificar, el organizar, el dirigir, el coordinar y el controlar. El planificar se podría llamar también idear, como yo lo entendí, y el dirigir también se podría hablar como el ejecutar. Si bien entendiendo de que Fayol hablaba específicamente sobre un puesto donde él tuviera cierta relación de poder frente a algunas personas como empleados, y él habla sobre la gerencia de las personas. La gerencia de proyectos se entendía como la administración, es decir, gerencia de personas. Es decir, él supervisa, él planifica, él les dice y él muestra cómo ejecutar, más no ejecuta, porque él realmente habla de la gerencia de las personas. Después Henry hace lo que se recuerda muchísimo de su obra, que son los 14 principios de la administración. En esos 14 principios de la administración, que al día de hoy, es decir, estamos a 2024 y ya son más de 100 años desde que se publicó esta obra, que fue justamente en 1916, y siguen siendo vigentes en los términos, en su idea, y que han cambiado es más bien en sus términos, o como se les conoce. Estos principios son 14 y pues voy a hacer una pequeña explicación de cada uno de ellos. El primero es la división del trabajo. Fayol creía que básicamente el dividirnos en los trabajos en una organización nos hacía mucho más eficientes y productivos. Es decir, como en una fábrica, los departamentos pueden estar divididos, por ejemplo, en una de carros, entonces departamentos de mecánica general, eléctrica, carrocería, llantas, detalles, pintura. Eso nos hacía mejores para dividirnos y ser más eficaces. Algo que en la misma metáfora Henry Ford es lo que lo mejora mediante una línea para que sea algo como más que fluya de cierta manera mejor. Y Henry fue de las primeras personas que lo explica y lo plasma en una obra. Después, él habla de la autoridad y responsabilidad. Henry habla de, discúlpenme, en la primera parte en división del trabajo quisiera hablar también de un tema. En la división del trabajo está todavía muy vigente ahora en el tema de las startups, debido a que la división del trabajo supone que deben haber diferentes equipos. Ahorita en las startups se habla de que hay división de tecnología, división de producto, división de operaciones, división financiera, división business, que todas empiezan con Chief, C, y después son, por ejemplo, Operations, COO, Chief Operations Officer. Entonces también me llamó mucho la atención de que estos principios siguen estando totalmente vigentes. Continuando con autoridad de responsabilidad, él hablaba de que el
gerente, porque recordemos que Henry hablaba de la posición de un gerente, se deberían tomar la autoridad para dar órdenes, pero también el ser el responsable de esos resultados de esas órdenes. Viéndonos como diciendo que él decía, si tú tomas una decisión, por ejemplo en el sector público, como una política pública, también tienes que ser lo suficientemente gallardo para reconocer tu error y guiar con el ejemplo, añadirle eso. Su tercer principio hablaba sobre la disciplina, que básicamente es un eje transversal dentro de las organizaciones, que no tiene mucha explicación, básicamente ser disciplinado, no solo desde la primera persona al mando hasta la última. La cuarta, que es una unidad de dirección, que esta me pareció súper interesante, decía que Fayol, que cada grupo de actividades tiene que tener un jefe en esa área y que esa área solo tenga un objetivo y un solo plan. Esto ayudaría a que era una dirección más clara, justamente, que evitara la confusión y evitara el conflicto. Una vez más se ve reflejado al día de hoy, totalmente vigente en las startups con las áreas de producto y operaciones, que si bien existe la posibilidad de lo que nosotros hemos aprendido con otro concepto, como lo explicaba la doctora Nora Corrochategui, acerca de la gobernanza moderna, en donde tiene que haber una interrelación de las funciones y una interrelación de las personas que ejecutan esas funciones para hacer justamente una ejecución más transversal y que se pudiera impermear en todas las áreas para generar una mayor eficiencia. Henry hablaba de que nosotros tenemos que tener para cada área un líder y con ese líder poder ayudarnos entre todos sin evitar la confusión. Es decir, aunque se pudiera hacer una relación entre todos, cada área sabe a qué carro está jalando y sobre qué está produciendo. Es decir, uno puede estar en producto, el otro puede estar en operaciones, el otro puede estar en tecnología, y estamos jalando de diferentes carros, pero lo que tú haces me complementas con lo mío y entre todos hacemos un mejor producto en overall para el usuario final. En unidad de mando establece que cada empleado tiene que recibir órdenes de un solo superior, y eso evita de que exista una duplicidad de órdenes y asegura una cadena de mando clara. Sexto, una subordinación del interés individual al interés general. Fayol creía que básicamente los intereses de una organización deben prevalecer sobre los intereses individuales, aplicándolos sobre todo a los intereses individuales de las juntas directivas, que son justamente los que vigilan de cierta manera al CEO o gerente. Un concepto tan básico que es la unidad séptima, que es remuneración, nosotros lo podemos ver reflejado como algo súper básico y súper entendido, pero que en ese momento recordemos que fue en 1916 cuando se publicó. Hasta ahora no estaba como tan establecido. Habló de la remuneración, hoy nosotros hablamos de la remuneración, de la seguridad social y sobre todo de cuáles son esos incentivos para que un trabajador pues simplemente esté más motivado para hacer mejor su trabajo. Entonces él decía, la compensación tiene que ser justa y satisfacer tanto a los empleados como a la organización. Y él decía que una remuneración adecuada es crucial para la motivación y productividad, que justamente él lo hablaba desde la manera gerente, y él lo llevó a cabo porque justamente esos trabajos a partir de objetivos que tiene un empleado, es decir, si logras tanto de este objetivo, tu remuneración ya no es empieza desde un 80% de tu posible, sino que empieza desde un 110% posible, y si haces un mejor trabajo vas a ganar más. Entonces, empezando desde lo que él concebió que fue una remuneración a todo lo que ha evolucionado hasta ahora, pero sigue siendo demasiado vigente. El octavo es la centralización. Decía Fayol que tendría que discutir el grado de la centralización que debe tener una organización, es decir, con la administración pública.
El centralizar quiere decir que es concentrar en una sola persona o en un solo cargo directivo todos los poderes de decisión. Entonces él decía que mientras que uno descentralice, mejor, porque va a ser más fácil de guiar la organización. Es básicamente lo reflejado en el concepto en que tú debes delegar. Eso es a lo que se refiere a delegar. Noveno, tenía que haber una jerarquía de mando y tenía que ser claro cuál era la jerarquía. Décimo, tenía que haber un orden y lugar, es decir, orden y lugar en cada cosa física. Está hablando de físico, en lugar físico. Entonces habla de los recursos materiales y tiene que haber un orden y lugar para los recursos humanos, es decir, cada empleado tiene que tener su puesto de trabajo, cada directivo debe tener su oficina. Un concepto que ha cambiado ahorita mucho, sobre todo de que los CEOs, los gerentes o los chiefs, los heads de algunas áreas tienen las mismas oficinas, o inclusive no hay oficinas y simplemente es una mesa redonda para todo el mundo y donde se siente, no hay un puesto fijo, pero que sí sigue estando vigente el concepto de que cada uno tiene que tener su espacio. El onceavo habla sobre la equidad, que todos los gerentes tienen que ser justos y tratar con amabilidad, básico en toda organización. Una estabilidad de personal que me pareció excelentísimo, y él habla de que una estabilidad de personal quiere decir que entre menos rote una persona mejor, porque él hablaba de que cuánto te cuesta a ti un empleado mientras aprende y cuánto es un interés, por decirlo así, un interés compuesto entre una persona que va entrando a la organización y cada vez adquiere más experiencia y cada vez puede ir subiendo para que le enseñe a los demás. Entonces él dice que la estabilidad del personal es muy importante. La treceava, que es la iniciativa, que es ayudar a los empleados a que propongan ideas y que te muestren más iniciativa. Y el 14 es un espíritu de equipo, que es lograr que todos trabajen como básicamente fomentar el espíritu de la comunicación, la cooperación entre todos. Básicamente después de esto no queda más que simplemente admirar el legado de Henry Fayol, este señor que realmente cambió la administración y que justamente es llamado, hablo de justamente de que se lo merece, de llamarse el padre de la administración, debido a que lo que él dijo está totalmente vigente. Cambiaron sus términos, pero dentro de la idea siguen estando totalmente vigentes, y que me alegra mucho de haberlo leído y de haber escuchado de su obra, y pues ojalá hayan entendido de la mejor manera de lo que se refiere la obra de Henry. Quisiera añadir que si bien él lo hizo desde una total impresión de lo que sería la administración privada, la administración de empresas, se podrían aplicar conceptos, sobre todo en orden, donde decía que donde decimos que cada persona y cada recurso humano, cada cosa tenía que tener su lugar. Me parece que tanto orden y planificación hacen un excelente dúo para explicar lo que nosotros tenemos que hablar en administración pública cuando nosotros conseguimos un plan de desarrollo antes de llevarlo a cabo. Es decir, nosotros tenemos que escoger un equipo que sepa administrar desde el minuto 1 y que sepa sobre todo ejecutar, es decir, cada persona con orden en su lugar, para que pueda dar y guiar ese equipo, y que cada persona que esté dentro de la organización responda, es decir, por ejemplo una gobernación o una alcaldía, responda frente a ese secretario. Me pareció que realmente lo que le escribe está súper claro, que sigue siendo muy vigente, y sobre todo ese tema de la planificación, sobre todo el tema de cómo tú tienes que planear tu plan de desarrollo antes de, para llevarlo a cabo después de, a partir de estas herramientas que te está dando la colocación de recursos humanos, me parece excelente. Entonces pues nada más que añadir, y muchas gracias a las personas que escuchan esta reflexión.